En otro documento, el documento FD-302 del FBI, correspondiente a un incidente que se dio en el 2026, en este año. La identidad del entrevistado y su ubicación exacta y otros datos operativos obviamente han sido censurados. Pero el expediente, al final de cuentas, pues da datos muy interesantes. La identidad, como les digo, pues no se sabe, pero lo que se sabe es que los investigadores, los agentes del FBI, estuvieron muy interesados en este caso en particular. Aseguran que el testigo no tenía experiencia especializada en la aviación, en este caso, no era un piloto. Aunque, pues sí poseía una cierta cantidad de tiempo no como piloto militar, pero sí como piloto privado. O sea, tenía experiencia nada más en lo privado. Un día, en 2026, el testigo se encontraba en una ubicación que permanece censurada. Eran las 16:04, las 4 de la tarde, vamos a decir con 4 minutos. Y el documento registra una detección asociada con lo que llaman ellos el 10K MSL, una expresión aeronáutica que normalmente corresponde a 10.000 pies sobre el nivel medio del mar. O sea que detectaron durante aproximadamente unos 10 segundos lo que ellos ven como algo extraño, una especie de dispositivo. Inicialmente, cuando observan esto, el dispositivo que observaron estaba en dirección a unos 58 grados, indica de la posición en que ellos estaban. El objeto era color negro y estaba en el cielo. No parecía desplazarse rápidamente. El testigo comenzó a tomar fotografías utilizando su propio dispositivo óptico. Pero mientras observaba el primer objeto, apareció un segundo. Estaban situados a la derecha del primero. El testigo comenzó a utilizar una especie de visor como con telescopio, pero con cámara. Los dos objetos se desplazaban juntos y iban a la misma velocidad. Además, el documento utiliza una expresión técnica bastante específica para describir cómo aparecía en el sensor. Le llamaban ellos black hot, es decir, ambos parecían negros en el modo térmico utilizado. O sea, black hot no significa necesariamente que fueran objetos físicamente negros, sino todo lo contrario, o sea, que eran o se representaban térmicamente brillantes en el dispositivo. El testigo mantuvo que los objetos bajo observación estuvieron ahí durante unos 5 a 10 minutos. Finalmente se perdieron en la vista, en el horizonte. No se pudo estimar la velocidad ni la altitud de los mismos. Iban por encima de la línea de las montañas, eso sí. Los objetos parecían desplazarse aproximadamente hacia el suroeste, pasando a unos 58 a 62 grados. Lo interesante es que, pues dentro de esto, de este reporte, es un caso que se han estado documentando en la misma zona, que no especifican cuál, y en la que las fotografías que ellos han entregado a los agentes especiales, pues algunas no se van a revelar, por lo menos por ahora, ¿no? Van a seguir como a medias el documento, ¿no? Otro documento, junto a este, también de 2026, en este lote describen un encuentro relativamente cercano con un objeto, un documento que describen un tipo ovni triangular que, pues en la descripción, una pareja observó el objeto en el patio trasero de su casa en Colorado Springs, esto en octubre del 2023. En esta nueva desclasificación han acercado y han pues conectado algunos casos como este que se han dado entre Colorado, Arizona, California, ¿no? Entre otros estados del suroeste. Según lo que reportan, iba un objeto posiblemente unos 90 metros de altitud como máximo, o sea, iba muy bajo, una altura muy baja, tenía aproximadamente el tamaño de una camioneta, ¿sí? Como una SUV. La apariencia era particularmente inusual. El objeto, fíjense, parecía casi transparente, parecía como una especie de niebla o distorsión alrededor. Comparó el efecto con mirar a través de la niebla o describió ondulaciones similares a las observadas al mirar algo bajo el agua. ¿Se acuerdan de el relato que les conté aquí de un colega que está en el área de producción de video y que él participó fue alumno de un taller que di yo hace mucho, ¿no? Entonces él tiene su productora, él hace sus proyectos, pero una vez me contacta y me comenta esto, ¿no? Digo, no cuento otra vez la historia para no repetirme mucho, pero el punto es que vio algo muy similar, un objeto
en la noche, él y su familia lo vieron, arriba de su casa, prácticamente transparente. Tú veías las estrellas, pero tú veías cómo se movía como agua, ¿no? Como si fuera algo transparente. Y cuando ellos voltean, porque el hijo menor estaba volteando hacia allá, el objeto se detiene. Ellos ven cómo hace el objeto esto, se para. Y cuando ellos claramente lo ven y lo señalan, el objeto parte, ¿no? Y obviamente, pues, se asustaron, ¿no? El objeto tenía una forma particular porque era triangular, pero era como transparente. En la parte trasera, a lo largo del borde, era plano, pero había una franja como de un color azul plateado. El testigo especuló que si esa iluminación podría estar relacionada a la propulsión de algún tipo de energía, pero no saben exactamente. O sea, en la parte de atrás había una línea de luz muy ligera, muy tenue. El testigo especuló si esta luz pudiera ser una propulsión, pero realmente pues no se sabe, ¿no? Se movía en línea recta, manteniendo una altitud constante y se desplazaba muy rápido, cubriendo una gran distancia durante pocos segundos, lo que hacía que fuera todavía más sorprendente. Eran los cambios de velocidad. Del lado izquierdo se inclinó rápidamente hacia la posición casi vertical, sin que esto alterara la trayectoria o altitud. Otro detalle destacado fue el silencio absoluto. Jamás hizo ruido. O sea, imagínense la velocidad y todo y sin ruido. El testigo jamás escuchó un ruido y afirmó no haber sentido ninguna vibración o estática u otro efecto cuando el objeto pasaba muy cerca de su residencia. O sea, muy sutil, muy raro, ¿no? El tema, ¿no? Vamos ahora a otro caso. Este es un expediente de otro, también del FBI, de otro triángulo color negro, pero esto en el 2011. La entrevista se hace reciente, este es el año pasado, en abril del 2025. El FBI entrevista, pues yo me imagino que son, vamos, que se está invirtiendo en tratar de entender el fenómeno y para eso tienes que ir a entrevistar todos estos testimonios y pues ahora esos testimonios algunos son públicos, ¿no? ¿Cómo ha estado Garman, Sol? ¿Cómo ha estado Ivonne Meléndez, toda la comunidad que va llegando? ¿Han vivido alguna experiencia así? ¿Han visto algo ustedes que les llame la atención? El documento indica que fueron informados de la identidad de los agentes y el propósito de la entrevista ante este testimonio, en el que, bueno, pues algunas cosas se han tenido que omitir, ¿no? Como en los otros casos. Uno de los involucrados había servido 6 años y medio en el ejército de los Estados Unidos y otro había servido 24 años, ya era un mega experto. Tenían antecedentes muy concretos en la milicia, pero no dicen cuáles. Era junio del 2011, aproximadamente las 8 de la noche. Uno de los testigos sabía que su entrada al vehículo iba pues a permitir estar descansando un poco. El automóvil se encontraba aproximadamente a unos 15 metros de la entrada y se preparaban para sentarse y estar esperando el siguiente movimiento, ya que se fueron de ahí para girar a la izquierda en una intersección. Es cuando vieron algo, 3 luces en el cielo. Decidieron bajar del vehículo y cuando levantaron la mirada comprendieron que aparentemente las luces no eran 3 luces aisladas, sino era una misma luz. Era un triángulo enorme en el que cada punta tenía una luz. El objeto era de color negro, de forma triangular, negro como opaco. El objeto volaba hacia el norte. 3 enormes luces blancas, según el testimonio, una luz blanca en una de las esquinas, en cada una de las esquinas del triángulo. Pero el tamaño que se atribuye a estas luces resulta bastante llamativo. Cada una era aproximadamente el tamaño de un automóvil. O sea, cada luz, nada más la luz, era del tamaño de un automóvil. Imagínense el tamaño del triángulo entonces. Además, parecían encontrarse ligeramente retraídas respecto a las esquinas del objeto, como si estuvieran instaladas dentro de su propia estructura y no exactamente sobre los extremos. Estaban volando muy bajo. El objeto se encontraba a una baja altitud. Y a diferencia del relato de Bagram que vimos antes, ¿no? Los testigos escucharon una especie de zumbido grave y pulsante. En este sí hay ruido. Uno de ellos dijo, grábalo. El testigo intentó sacar su teléfono, pero para cuando él consiguió hacerlo, el enorme objeto ya había pasado sobre la línea de árboles situada detrás de las casas hacia el norte y desapareció de su campo visual. Todo el avistamiento duró aproximadamente entre 10 a 15 segundos. El testigo declaró que no quedaron estelas detrás del objeto.
describió haber quedado completamente desconcertado y maravillado por lo que acababa de observar. Imagínense ustedes, pues claro, ¿cómo no? Dentro de este mismo caso, ya para cerrar esta parte y este caso, aseguran que el objeto equivaldría aproximadamente a unos, así de ancho, más o menos unos 60 metros, y de largo sería, más bien, de largo serían unos 60 metros, 61 metros más o menos, unos 200 pies, y unos 100 pies de ancho, unos 30 metros. Es decir, que según la estimación, estamos hablando de algo aproximadamente de magnitud del tamaño más o menos de un campo de fútbol. Si las luces son del tamaño, pues, de un auto, ¿no? Pues son 4 metros más o menos, 3, 4 metros del ancho de una camioneta. Pues imagínense lo demás, ¿verdad? Bueno. Inicialmente pensó que era un triángulo equilátero, aunque posteriormente consideraron que las dimensiones que habían calculado reconocieron que probablemente era más bien como un triángulo isósceles, ya que lo analizaron bien, que lo pensaron bien, pues ellos piensan que era más bien, o sea, dos pues así como líneas largas, y la base, por decir, era más cortita, ¿no? Que sería si no me equivoco, el isósceles, ¿verdad? Entonces, 2 líneas largas y no era equilátero, que son todas iguales, ¿no? Sino era más angostito, vamos a decir, ¿no? El triángulo. Entonces, bueno, pues ese es lo que reportan en este caso, ¿no? Se movía lento, también es un tema, se movía lento para después tomar velocidad. O sea, en lo que agarraron el celular, se fue. Tenía un sonido grave, pulsante, dicen ellos, ¿no? El objeto era como una especie de oscuro gris, como grafito, dicen ellos, ¿no? Y bueno, pues esa es parte también de estos extraños casos, ¿verdad? Que pues siguen evidentemente sorprendiendo. Pues ahí está, digo, son algunos, ¿verdad? No, digo, ya teníamos pendiente comentarles de este tema desde hace ya varios días, pero se ha ido retrasando. Pero bueno, en fin de semana queda perfecto para poder conversar y platicar un poquito de estos casos súper raros, ¿no? Déjenme por favor su opinión y vamos leyendo comentarios.